y más bien les haría la palabra digamos, también tiene un problema de conexión el maestro Héctor, perdón, Hermes de Guatemala. No sé si de repente el maestro, empezaríamos con España, el maestro Enrique Mesa García, de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Maestro, Hola, buenas noches. ¿qué tal, maestro? Bueno, ¿Cómo y, está? y buenas tardes. Sí. Pues yo voy a intentar ser muy breve porque seguro que lo que yo voy a decir lo va a decir mejor el siguiente ponente, que es Enrique Galindo, que es el auténtico experto aquí en competencia. Entonces, yo además voy a hablar como profesor de secundaria. Yo soy profesor de secundaria aquí en España. Quiero decir, yo doy clase a alumnos entre los 12 y los 18 años. Por lo tanto, yo sí voy a hacer referencia a un tema pedagógico y luego voy a hacer referencia a lo mejor expandiéndome un poquito a un tema más social. Entonces voy a ir muy rápido para intentar agilizar todo. La situación en España. Bueno, la situación en España es que las competencias sin ninguna distinción las apoyan, digamos, todos los partidos políticos y todos los sectores políticos, desde conservadores hasta progresistas. De hecho, en España hemos tenido, lo estaba contando hace un momento, en los últimos 30 años, yo soy profesor desde hace 30 años, hemos tenido 6 leyes generales de educación y han ido progresivamente incorporando las competencias porque esto es un tema que tiene que ver con la Unión Europea. Y por lo tanto, digamos que España cumple las directrices de la Unión Europea y es un tema general aquí en Europa. Así que aquí no habría esta distinción entre un tipo de gobierno y otro sobre el tema de las competencias. Y sí, yo sí creo que si se me permite voy a hablar un poco también de un tema pedagógico porque me parece muy interesante porque la mayoría de los profesores no estamos en contra, por lo menos en España, de las competencias. Estamos en contra de que exclusivamente haya competencias, que es un tema distinto. Es decir, podemos llegar a concebir que las competencias, en cuanto a que sean un saber hacer, tenemos que llevarlas adelante en la educación, sin duda. El problema es cuando las competencias se convierten en el discurso absoluto y se trata de primar las competencias sobre los contenidos, que es el auténtico problema que estamos viendo ahora. Es decir, la idea de que la educación lo que debe hacer es ser competencial exclusivamente y eliminar los conocimientos y eliminar la formación cultural. Ese es el problema para nosotros. Yo creo que sería el problema que muchos profesores estaríamos de acuerdo en afirmar. También tenemos otro problema, que es que aquí en España tenemos prácticamente una excepción filosófica. Yo creo que somos el país de Europa que más filosofía da de todas las que hay en el marco de la Unión Europea. Y lo que sí que es interesante es decir que las competencias no es solamente un problema para la filosofía. De hecho, hace un momento los compañeros de México estaban explicando muy bien que es la eliminación de todas y cada una de las materias como contenidos independientes. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un problema ahora actualmente con la nueva ley, que es el tema de los ámbitos en la educación secundaria obligatoria, que es la eliminación de la especialidad y la unión de todo, si ya no en humanidades, por ejemplo, aquí en ámbito sociolingüístico o en ámbito científico-técnico, que es unir todo en ámbitos que es hacia lo que se tiende. De hecho, aquí en España se está hablando también de una cosa que son las hiperaulas, que serían aulas gigantescas de 100, 120 alumnos, donde 4 o 5 profesores de distintas especialidades están a la vez interviniendo en el aula. Es decir, que las competencias implican esta absolutización, quiero repetir, de las competencias, implica la eliminación de las materias como contenidos específicos. Que eso sí que se está dando aquí en España y por lo que nos acaban de presentar, también está dándose en México, lo cual a lo mejor es un punto de unión que tenemos todos. Y aquí, cuando ha habido problemas con filosofía, no ha sido tanto por el discurso competencial como por la idea de que la filosofía es inútil. Es decir, es un mundo de pues, unos griegos locos que había por allí, unos monjes agustinos y dominicos, y luego un montón de gente de otros países, por lo visto, menos Ortega y Gasset aquí en España, que es el único que se le explica en la escuela, que digamos que están todos chalados y que, bueno, esto no importa. Pero digamos que la filosofía se ha mantenido más o menos, excepto en una sola ley, como siempre obligatoria en los 2 cursos de bachillerato, con bastante lucha, también es cierto, y actualmente es obligatoria en los 2 cursos de bachillerato, que serían los cursos preuniversitarios de aquí de España.
Entonces, digamos que las competencias, para resumir esta parte pedagógica, no es solamente contra la filosofía, es contra el conocimiento como saber, lo que se está intentando imponer aquí. Esta sería la idea, yo creo que en cuanto a la pedagogía. La idea sería, ¿por qué no quieren que la educación sea formación cultural, formación de conocimientos? Y la idea sería, ¿por qué la educación quieren que sea absolutamente competencial? Y como he prometido ser muy breve, en 2 minutos más voy a acabar para que lo que yo creo que lo interesante a lo mejor podría ser luego el diálogo, es ¿y por qué la pregunta filosófica que nos podemos hacer como gente de filosofía es ¿por qué hay competencias y no más bien nada? ¿No? Parafraseando a Leibniz así en plan ingenioso, ¿por qué tanta insistencia en las competencias? ¿Por qué todos están hablando permanentemente de competencias? Y aquí en España también se nos ha acusado a los profesores que estamos en línea contraria a este proceso competencial, se nos ha acusado de rojipardos, que es un término que se está empezando a emplear en España para acusarnos de que presentamos presuntamente un discurso de izquierdas cuando en realidad somos conservadores o, por no decirnos, somos gente de extrema derecha. Bueno, pues indudablemente hay una fase de negocio, es decir, la implantación de las competencias implica un negocio mercantil enorme, eso hay que admitirlo. Yo creo que es algo que no podemos negar ni podemos dejar a un lado. De hecho, es la creación de un nuevo nicho de mercado en la educación. La educación va a ser un nicho de mercado, que van a ser la educación, la sanidad y las pensiones. Aquí en Europa existía un estado del bienestar donde esto parecía estar cubierto por lo público, cada vez es menos. Aquí sí que hay, yo creo, un contenido neoliberal claro en este aspecto. Y en España se ve muy bien en que las fundaciones de los grandes bancos o las grandes empresas están invadiendo el espacio educativo. Es decir, no hay un solo día en que no recibas un correo como profesor de secundaria de fundaciones de grandes empresas o de grandes bancos que te invitan a un congreso, a una actividad o que te presentan una serie de actividades educativas. Así que, primer punto es el mercado, que es importante, pero yo creo que no es el definitivo. ¿Cuál es el definitivo? Y aquí a lo mejor ya entramos en disputa entre todos, porque no estamos todos de acuerdo. Yo creo que es lo que se está intentando es la construcción de una nueva subjetividad. Yo creo que esta es una de las claves que habría que empezar a asumir. Es decir, el ideal del sujeto, por lo menos aquí lo que sería en la zona de Europa, hasta hace bien poco el ideal, no estamos hablando de que existiera realmente, pero sí el ideal sería el sujeto ilustrado, ese sería el ideal del sujeto de los, digamos, del movimiento progresista, sería el sujeto ilustrado, y sería el sujeto moderno, que sería un sujeto creador de realidad, idealmente por lo menos, ¿no? De hecho, una de las realidades que creó el sujeto moderno es el capitalismo. Lo que pasa es que también creó, por ejemplo, el marxismo se basa también en esta idea de sujeto moderno y de sujeto ilustrado. Con lo cual, claro, el sujeto moderno no solamente se puede remitir al capitalismo y sería un sujeto fuerte que se enfrenta a la realidad. Esto para el nuevo capitalismo es inasumible, es decir, una vez que yo he implantado un capitalismo que pretende ser totalitario en el sentido de integrar todas las cualidades humanas en un proceso social y económico, ya no puedo admitir un sujeto fuerte, tengo que empezar a hacer un sujeto adaptable y subsumido. Y es aquí donde yo creo que entran las competencias. ¿Qué es lo que se pretende desde la educación? Eliminar los contenidos, porque los contenidos son la conciencia de un sujeto fuerte, de un sujeto que realmente tiene algo de sí mismo, y hacer un sujeto absolutamente adaptable. Digamos, el valor que más se repite en educación es la resiliencia, que es un valor que se está hablando mucho en España en el campo educativo y que es el valor en el fondo de la adaptación ante lo que se viene, la adaptación ante la realidad. Eliminamos la cultura porque la cultura sería el contenido alternativo a esa realidad que se nos está imponiendo. Es decir, la cultura es un mundo en el cual yo me presento ante la realidad con otra realidad distinta que propongo, que sería todo el elemento cultural. Tengo que eliminarla y la idea es crear un sujeto que es fácilmente adaptable, que va a tener un montón de trabajos a lo largo de su vida a los cuales se tiene que adaptar en una línea productiva clara y que además su yo lo va a encontrar en el interior, que va a ser la idea de que yo realizo mi yo en el interior de mí mismo y el exterior lo doy ya por perdido, lo doy como una realidad que no se puede cambiar para nada. Y todo esto, y ya con esto acabo, que he prometido ser breve y lo estoy intentando ser, tiene que ver
más que con el neoliberalismo, yo creo que tiene que ver con la formación de un nuevo capitalismo. Es decir, estamos asistiendo a la formación de un nuevo capitalismo. El neoliberalismo es una forma de gestión de este nuevo capitalismo, pero no es la forma definitiva, es solo una forma de gestión. El nuevo capitalismo yo creo que supera al neoliberalismo y es lo que estaría también detrás de este proceso competencial, repito, exclusivo. Es decir, lo que se está haciendo ahora mismo es cambiar radicalmente el modelo educativo para adaptarlo a este nuevo modelo social. Y con esto ya acabo.